Ah, grabando. Entonces, Bien, en la introducción, pues. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a Liar 3, quien es a la misma vez que un estudiante, también es un escritor. Bueno, el presente video abre una apertura hacia un formato en el cual vamos a dar una entrevista a distintas personas que nos van a acompañar a lo largo de toda esta serie. En el día de hoy vamos a presentar al actual estudiante y también escritor Liar 3, en el cual vamos a ver sus dos facetas, tanto la de estudiante como escritora, que en una secuencia de preguntas vamos a conocerlo mucho más. Buenas tardes, Liar, ¿cómo estás? buenas tardes, que un gusto estar aquí. Gracias, muchas gracias. Bien, para empezar, la primera pregunta que me gustaría que respondas es: ¿por qué elegiste literatura? La carrera de literatura. En realidad, Kevin, no fue mi primera opción estudiar literatura. Creo que como casi la mitad de la carrera no fue su primera opción. Yo deseaba estudiar Derecho, más que todo por la insistencia de mis padres. Pero me di cuenta que en la etapa escolar, más que todo en la secundaria, tenía una fascinación por las letras, específicamente por las artes literarias. En lo que se refiere al arte, del teatro, la poesía, las novelas y los cuentos. Y decidí que cuál sería la carrera en la cual podría leer todo esto de una manera placentera, porque si elegía derecho también podría leer y escribir también, pero estaría al costado de varios libros jurídicos, varios libros de Claro, códigos penales y no ayudaría mucho a mi carrera como escritor. En escritor, cambio, en exacto. literatura, por más que hay algunos cursos que sean demasiado teóricos y un poco apabullantes, nos permitían leer novelas, nos permitían leer cuentos de diferentes perspectivas y creo que la carrera de literatura fue la que más me ayudó con mi etapa de escritor. Creo que incluso Ujú. fue la carrera que definió mi etapa de escritor, porque antes de la carrera de literatura no tenía esa voluntad por escribir o por hacer artes. Muy bien. Digamos que mi fascinación por escribir fue lo que me guió a estudiar literatura. Una carrera que va muy bien con mi etapa de novelista y dramaturgo. Muy bien, interesante. Ahora hablas de la carrera de literatura, esos cursos que de alguna manera te formaron como escritor. Y hablando de cursos, ¿cuáles fueron los principales cursos que tuviste durante la carrera? O cuáles fueron los que tú consideras que de alguna manera marcaron esa línea de ser escritor? Hay varios cursos que incluso hicieron que casi dejen la carrera. Siempre Creo que pasa ahí. cuando vas a una carrera como que es arte, literatura, filosofía, la mayoría se queda con la idea del pequeño idealismo, de que, vamos a leer, vamos a escribir, vamos a tener un curso de mucho placer. Claro. Pero te encuentras con una dura verdad que no toda la carrera es con ese placer. Hay otros cursos que son demasiado teóricos. Incluso tenía unos cursos que llevaban un poco de matemática en Sí. conjunto, que casi hacen que deje la carrera. Pero cuando terminé mi segundo año de carrera, o sea, cuando superé los cursos teóricos, llegaron los cursos que sí me formaron y decidieron que me quede en la carrera. Son los cursos de talleres de Talleres. narración, taller de poesía y taller de escritura dramática o taller de teatro y guiones literarios. Y aparte también los cursos que me hacían expandir mi perspectiva sobre la literatura mundial, más aún con la que me gusta, que es la francesa, la inglesa y la alemana, pero específicamente la francesa. Los cursos de francés los disfruté demasiado, tanto así que saqué los mayores puntajes en literatura francesa. E hicieron que mi carrera se sienta valiosa, porque cada vez que leía esos libros, que eran obligados, pero como son cursos que me gustan, no lo sentía así, abría más mi perspectiva y mis formas de narrar y de escribir. Si aprendemos de los clásicos, podemos superar los clásicos o acercarnos a los clásicos. Y con mi propia perspectiva y mi propio talento que he ido formando poco a poco, me ha ayudado demasiado. Interesante, la verdad. Entonces, pudimos ver cuáles son los cursos que realmente te ayudaron y cuáles son los cursos que siempre en toda carrera hay esos cursos que de alguna manera están ahí y a veces hacen a uno pensar realmente si está o no, pero creo que ese pesa más lo que más te gusta, en los que lo estudias de manera apasionada y los que te abren un poco ese horizonte. Por supuesto.
Entonces, hablando de eso, de la continuidad del aprendizaje, yo creo que de lo teórico siempre va a lo práctico. En este caso, hablar de la carrera de literatura, también tenemos que observar ese tema de ejercer la profesión como estudiante de literatura. Entonces, la pregunta se daría en si se puede encontrar algún trabajo relacionado a la carrera, pero antes de recibirse o antes de graduarse, o sea, estando dentro de la carrera. Por supuesto. De hecho, siempre está ese problema, ¿no? Cuando eliges la carrera de literatura. No solo en esa, sino también en filosofía, en sociología, en lingüística, en varios cursos que son las humanidades. Y es lógicamente que si un curso está en la universidad, es porque cuando salgas de ella va a haber un campo laboral. Claro. Pero ahora vamos al punto de antes de salir de la carrera, ¿de acuerdo? Yo actualmente no termino la carrera de literatura, pero conozco estudiantes, yo también me incluyo ahí, que trabajan en el área de literatura. Por ejemplo, tengo varias personas que trabajan de difusores culturales en la Casa de Literatura, en la Biblioteca Nacional, otros que son docentes ya de colegios particulares, privados, otros que trabajan ya con el propio Estado, con el área de practicante, porque la carrera de literatura tiene que ver con todo lo que sean libros, lecturas, crítica, e incluso esa formación que nos hacen en literatura, sobre todo en la redacción y la lectura, nos da una pequeña ventaja con otros cursos que no son de humanidades. Y varias personas que no son de humanidades requieren a veces de nuestra ayuda o de esos trabajos. Por ejemplo, hay trabajos que no dicen se necesita estudiante de literatura o lingüística, Claro. pero dicen se necesita redactor, se necesita crítico, se necesita corrector de estilo. No ponen la palabra literatura, pero tú ya sabes que con tu carrera y con tu experiencia puedes tener esos trabajos. Y todo eso antes de salir de la carrera. Ahora imagínate después. Claro, cuando una vez creo que terminado una carrera ya como que tienes más bagaje, más experiencia como tal. Y hablando de eso, una vez salido de la carrera y viendo otros temas, a que quisiera preguntarte sobre cómo se pueden complementar los estudios de literatura una vez terminado pues la carrera, o qué tipo de estudios de posgrado o complementarios se puede hacer. No sé si nos podrías comentar Claro. algo. En realidad, el posgrado no siempre va relacionado a la carrera de literatura. Por ejemplo, hay docentes que estudian Derecho y luego hacen un posgrado en literatura. O como también hay personas que estudian literatura y luego hacen un posgrado en Derecho, o en Economía, o en Historia. Si tú vas de frente al campo de lo literario, los posgrados podrían ser dependiendo de tu perspectiva. Hay posgrados de teatro, posgrado de filología, posgrado de francesa, posgrado de estudios humanitarios, estudios culturales también, los famosos estudios culturales que están en la nueva onda, creo que es el boom de estudios culturales, y que te ayudan a complementarte. Por eso ya depende de la formación de cada humanista. ¿Qué humanista quiere ser? Por ejemplo, yo quiero ser un humanista que va más allá al campo de lo dramático y de lo francés. Entonces, ¿a qué me voy? A estudios de posgrado en Francia o estudios de posgrado en teatro. Es porque es lo que yo deseo. Pero supongamos que otra persona quiere complementar su estudio de literatura con la historia, porque la historia y las letras como que van complementarias en demasía. Por ejemplo, la historia republicana, si sabes historia republicana y aparte lees libros de historia republicana, tu campo de investigación, tus tesis y los libros investigativos que saques van a ser con más importancia y con más peso, sobre todo. Así que en los posgrados ya depende de cada persona. Pero eso sí, cada título de posgrado va a ayudarte a que mejoren tu currículum. Y el campo para los grandes currículum son más que todo las investigaciones, grupos de investigación, las docencias y las cátedras sobre todo. A más Exacto. poder con los posgrados, más oportunidad para una buena cátedra. Bien, ahora centrándonos un poco en literatura en respecto dentro de San Marcos, la otra pregunta que también supongo que varios se habrán es sobre si tienen o no prácticas pre y profesionales en la Escuela de Literatura en San Marcos. En realidad las prácticas preprofesionales me han comentado en otra malla, en una malla anterior, que no existían y que solamente te recibías de bachiller y ya estabas graduado. Fue recién con la malla 2018, que es mi malla actualmente, que en el último año ya están las prácticas preprofesionales. Hay un docente que busca dónde quieres trabajar. Por ejemplo, actualmente en este ciclo hay un docente que se llama Agustín Prado, que es el que enseña el curso de prácticas profesionales, y hace esto: la persona que está en el quinto grado superior los manda a las casas de estudio o a los grupos culturales, en este caso la casa de la literatura, ahí los mandan a practicar, y otras personas ya buscan a dónde quiere ir.
porque no todos quieren ir a la clase de literatura, no todos Claro. quieren ir ahí, otros quieren ir a fondos editoriales, otros quieren ir a la maestría de cultura, y otros les gusta la docencia. Y entonces ese curso mira cómo estás tú el estudiante, cuál es su concentración, si va más a creativa, si va más a teoría, si va más a estudios occidentales, y depende de lo que se ha formado el estudiante, deciden dónde puede trabajar y dónde también puede postular. Así que sí, sí hay prácticas, y de hecho son alrededor de 8 créditos, creo que nos han dicho que sean para prácticas. Así que aparte de Interesante. ser trabajo, también es algo que es notificado y calificado en la escuela de literatura. Sí tenemos prácticas recién, muy recientes, muy recientes. Interesante, la verdad. Entonces podemos ver que sí, ya se están dando las prácticas. Creo que cualquier persona que le interese un poco estudiar esta carrera siempre se hace esa pregunta. Bien respondido eso, la pregunta un poco más personal, creo, a través de la experiencia que tú tuviste, es sobre qué tal te fue con los cursos en general, porque como que comentas, no todos se enfocan a la misma orientación dentro de la carrera. Entonces, para ti, ¿cuáles son las materias más pesadas que tú estudiaste durante la carrera? Las materias más pesadas siempre son las del primer año y segundo año. Son como las materias que te dicen, si superas esto, llega la gloria. Y si no lo superas, bueno, te vas de la carrera. Sí, son varios así. El primer año no lo contaría ya que es como son estudios generales, ¿ya? Claro. Que son matemáticas, lenguaje, o sea, lo básico como si fuera una academia. El segundo año, que sí es propiamente de literatura, ahí están los cursos pesados. Los que deciden si de verdad quieres ser literato o no, o si lo superas y luego te vas a lo pronto. Sería teoría literaria, eso es curso que va abarcado a la formación crítica del estudiante. Vemos un poco lo que es la filosofía de la literatura, qué es literatura, definiciones, esencias y mucho método. Al llamarse teoría literaria, no nos enfocamos en que la obra se ve bonita o es muy bella o muy mala. No, vemos otra cosa. Vemos cuáles son las estructuras, relaciones sociológicas, relaciones retóricas del escrito, para que así sea explicado a un contexto, o sea, hallar el contexto en la obra. Y para eso requieres varios libros, varias base científica, es decir, varias base humanística. Libros antiguos, la poética de Aristóteles, libros modernos, García Berrio, es decir, son nombres muy extraños que yo no sabía ni siquiera cuáles eran y por qué tenía que estudiarlos, pero que tenía que hacerlo para jugar mi ser crítico, ¿de acuerdo? Sería eso, teoría literaria. Otro sería interpretación de textos. La gente ve la interpretación como algo de, la idea principal del texto es esta, el signo principal del texto es esta. Ya. O la obra es muy bonita porque remarca cómo los nazis o no sé, personas así estaban en el libro. Y no, no es así. La interpretación va más allá de eso. Estudiamos lo que se llama la hermenéutica, la narratología y los recursos que se han utilizado para interpretar a la persona. El pretexto, el paratexto, el subtexto. Sumario. O sea, vemos todo lo que ha necesitado el escritor para interpretarlo. ¿Qué libros tiene de fuente? ¿Qué libro se parece? Ahí también va el campo de la literatura comparada. Comparamos diferentes discursos, porque hay discursos que se parecen demasiado. Pero tenemos que saber por qué se parecen demasiado. No solamente reducirlo a se parece demasiado porque uno habla así y otro habla así. No, tenemos que ver cuáles son los contextos. Puede ser que en un discurso haya más estudios, no sé, amazónicos, y en otro discurso también son amazónicos, pero tiene una perspectiva diferente, un estudio diferente. O sea, son varios libros y varias cosas que tienen que hacer. Esta es teoría e interpretación. De hecho, creo que diría que esos son los únicos cursos que hicieron que toque fondo con la pared. Porque luego de ello ya hay otros cursos que son más históricos. Claro. Literatura occidental, ver a los griegos, ver a los latinos, ver a los románticos, a los medievales. Eso ya es un poco más histórico, incluso memorístico, pero sí muy, muy crítico con nosotros. Serían solo esos dos cursos. Pero más adelante de ello, hay otra cosa llamada cursos selectivos. Que hay electivos para generarte como teórico. Y esos cursos pesados que yo te digo, que son teoría, hay hasta teoría 3, teoría 4. Y también algo llamado semiótica, que va de frente con teoría literaria. La gente que se va para formarse como teórico usa esos cursos. Yo nunca iría ahí porque, como te digo, me ha costado superar esa valla.
Y yo prefiero quedarme con lo que es narrativo, creativo e histórico, pero lo que es teórico, no. Pero como se dice, para usos hay colores. Y la Claro. concentración también hay colores para ello. Y bueno, la última pregunta del primer bloque con respecto a la carrera de literatura es, y más que todo por la experiencia tuya, ¿es necesario estudiar la carrera como tal para ser un escritor o sientes que es un complemento? Yo O, diría que es un o complemento, sea, porque para a aquel través que de la le... historia hay varias personas que no han estudiado literatura para ser escritores. Ujú. Tenemos a Dostoyevsky, él fue ingeniero militar, Ah, o vemos no a sabía eso. Ribeiro, que estudió Derecho. Así, Rivero sí O estudió Vargas Derecho Llosa y también, que estudió Derecho, pero que luego después se metió a literatura. claro, cambiaron a letras. Eso ya depende de cada persona, porque como te digo, a mí sí me ayudó demasiado Eso sí, es un estudiar literatura, complemento es un que... gran complemento, es un buen complemento. Pero si tú eres una persona que puede tener su carrera aparte y también dedicarse a la literatura, a la escritura, a la lectura de libros, a la lectura de novelas, obras y teorías, puedes hacerlo, pero necesario, así como que es algo indispensable, no. No, Pero ajá. sí ayuda demasiado. No solamente con los cursos, también con el círculo. Ah, eso también. Estás rodeado de literatos, estás rodeado de personas que le gustan lo que a ti te gusta. Y esa conversación que puede parecer muy banal, a veces ayuda a la experiencia. La perspectiva de mi compañero, la perspectiva de mi otro compañero, el romántico, el realista, el que le gusta Quechua, el que le gusta Francia, el que le gusta Aymara, el que le gusta Amazónico. Y compartimos tantas cosas que luego de eso sale una síntesis de todo lo que hablamos. Y eso a veces también se ponen en los libros o se ponen en los pensamientos. Creo que sí, la carrera de literatura me ha ayudado demasiado. Pero para otros escritores que desean hacerlo, se los recomiendo, pero no se los obligo. Ya depende de Ah, cada uno de ustedes. interesante, o sea, muy enriquecedor la información que nos das. Y de alguna manera lo que comentas es que nosotros nos encontramos en el Centro de Estudiantes de Literatura. Todos estos libros de alguna manera se comparten entre los propios estudiantes, entre ellos interactúan, de alguna manera dialogan y se comparten mucho conocimiento. Entonces creo que esa parte también ayuda mucho a la formación y también de alguna manera enriquece pues la capacidad de producir algún conocimiento o en este caso una producción literaria en algún formato. Bien, bueno, con esto cumplimos el primer bloque y ahora vamos al bloque interesante en el cual es el principal por el cual hacemos esta entrevista. En el caso de Liar, así como es estudiante también ya es escritor. Acá podemos ver ya la producción que él nos deja y que es una de las primeras de las tantas que vas a hacer, supongo. Pero que de alguna manera tuvo un éxito entre los propios estudiantes y que de alguna manera podemos verlo acá en el título se llama La Detracción. No sé si lo pueden observar. Bien, La Detracción de alguna manera es la gran primera producción y la primera novela de Liar 3 que fue publicada en febrero del año 2022, o sea, este presente año. Y tiene una particularidad que de alguna manera busca la censura literaria, busca dar este aire existencialista que la sufre, pero nos gustaría que su propio autor nos explique un poco más de qué va la obra. Por supuesto. Y yo, aparte de ser escritor de novelas, bueno, buena novela, yo tengo otra faceta que es el teatro. Eso no le he Uh-huh. comentado. Pero también tengo mi faceta crítica. De hecho, yo había escrito esa novela porque se me ocurrió de la nada. Literalmente estaba en el baño y dije, oh, se me ocurrió este tema y creo que es interesante. Qué buena manera. Podría ponerle más cosas, más historias, más personajes y ya tenía la historia. Y luego más adelante iba caminando, personajes, temáticas, y como toda obra nunca escapa de lo político, por más que este ya sea político, eso ya es político, También, me sí. vino una idea sobre la censura literaria. Me pregunté, ¿aún existe o ya la habremos superado? Y fue extraño porque justo cuando estaba escribiendo esta novela, cuando la estaba terminando, ocurrió un caso de censura aquí en Lima. No sé si te acuerdas lo que le pasó al escritor de Plata como Cancha. Sí, 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 sí. Justamente pasó eso Es el y tema. fue muy contemporánea a mi novela, a lo que estaba escribiendo. Y la novela trata sobre todo de la censura y sobre quién es el dueño de tu pluma. Por Ajá, ejemplo, yo escribo para mí, ¿verdad? Yo claro. escribo lo que yo quiero hacer. Escribo sobre, no sé, policiales, terror, fantástico, ficción. Pero ¿qué pasa si de la nada yo publico todo y me dicen, me gusta tu estilo, cómo escribes? Pero me gustaría que escribas de otra cosa.
no sé. Ah, Y de la nada es un político que me dice, escribe para mí, escribe cosas bonitas para mí, para mi partido, y te voy a dar fama, te voy a dar fortuna. Y el escritor, que como sabemos muchos son pobres, claro. cuando le prometes el cielo, el oro, y como que están en contra entre, ¿vendo mi pluma o me resisto? Y en esa novela trata sobre ese debate entre quién es la verdadera persona que guía la pluma del escritor, él mismo o un político, o un economista, o un mercader, quién vende su obra. Y aquí es la pregunta, porque la persona había vendido su obra, pero luego se revela, y cuando se revela llegan las consecuencias, que es el corte de todo, el corte del Fondo Monetario, el corte de la casa, el corte de su fortuna. Es decir, le cortan todo, lo marginan. ¿Por qué? Porque se rebeló ante la persona que le estaba pagando Claro, para claro. él mismo. Se rebeló por sus ideales, pero las consecuencias fueron otras. Esto solamente es un pequeño adelanto, hay más Claro, cosas la incluso. idea es invitarlo a ustedes a que puedan leerlo. De alguna manera, esto es publicado en una revista. ¿En qué revista fue publicada? ¿O Ah, dónde podemos encontrarla? muy bien. Esto, bueno, la novela la pueden encontrar en la librería Sur, Y también, también en el Virrey de Lima, en la que se encuentra ajá, y Miraflores, también en y Amazon. también en, ¿cómo se llama? El Virrey, librería Librería El Sur. Virrey. En librería Vallejos también. Vallejo, La pueden exacto. encontrar ahí. Pero aparte también la pueden buscar en Amazon. Ujú. También está en Amazon, solamente ponen la de Tracción o Liar 3 en Amazon y la pueden encontrar ahí. Bien, entonces, como ya nos presentó un poco su novela, ahora vamos a hacer unas preguntas rápidas. Estas ya son un poco más de gustos y preferencias del entrevistado del día de hoy. Y es, ¿desde hace cuánto tiempo escribes? ¿Seriamente o por hobby? No sé, desde que te nació de Por alguna manera. hobby diría desde primaria. Los Y clásicos, las clásicas historias y cuentos, claro, los los cuentos, teatros, uno empieza con o cuentos, las poemas. tareas que hacían en el colegio, ¿no? Sobre estudiar, escribir y todo ello. ¿Ya? Pero seriamente en el año 2019, Ahí es donde inicia cuando todo. ya estuve en la carrera de literatura. Ahí fue una escritura Interesante. seria. ¿Y cuál es tu libro favorito y por qué? Trópico de Cáncer de Henry Miller, Escenas de la vida bohemia de Henry Murger y El retrato de Dorian Gray Interesante, de bueno. Oscar Wilde. Sí, muy, muy interesante. Y entonces, ¿quién es tu autor favorito? En este caso sería Henry Miller, el segundo Oscar Wilde y el tercero Albert Camus. Camus, sí. Camus. Muy existencialista también. Y entre los autores contemporáneos, ¿cuál es el que más te gusta, te llama la atención? Sobre la escritura contemporánea no tengo un muy buen aprecio, ¿eh? No Pero sé. sería más con dramaturgia, ¿ya? Con En este caso dramaturgia. sería Mariana Altaus, que tiene muy buenas obras de teatro, Sí. muy buenas obras de teatro. Y otro contemporáneo, bueno, que uno se muere es Vargas Llosa, pues. Ya. Y en pocas palabras, así como resumiendo, ¿qué es para ti la literatura? Resumido, De algo hecho, chiquito. esos dos cursos que te he hablado que son pesados, tratamos de resolver esa pregunta y no tiene respuesta. Pero cada uno tiene su arte poética. Para mí la Eso sí. literatura es una mentira. Una mentira que te lleva a la verdad. Interesante. Es como que crees una historia ficcional que no existe, porque todo lo que leemos, Crimen y Castigo, el extranjero, no existe en la realidad. Pero te das cuenta que esa mentira te hace ver cosas que no habías visto, verdades, miseria, temas, política. Es una mentira muy bonita que te hace encontrar la verdad. Eso sería la literatura para mí. Y bien, para finalizar esto es, ¿cómo puedes escribir tu obra? O sea, lo que tú produces. Una palabra: bohemia, libertad y estilo. Nada más. Bien. Muy bien, con esto concluyen las preguntas. Bueno, felicitaciones por la publicación de tu primer libro y no creo que sea el último. Y muchas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo y bueno, gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Traten de apoyar porque vamos a seguir entrevistando a muchos más estudiantes. Y nos vemos, cuídense, hasta la próxima. Listo, hasta luego.